Sí, finalmente la Go 3 en negro ha sido lanzada y vamos a echarle un vistazo a las 10 razones por las que te recomiendo comprarla. ¿Te parece bien? Empezamos por un unboxing, rapidito eso sí, donde la caja ya ha cambiado de color y la verdad es que está muy chula, la Go 3 en negro. Ahora lo vemos en detalle. Accesorios iguales, estuche o Action Pod en negro, muy chulo también. Mismos accesorios y cable en blanco. Vaya, podía haber sido en negro también, como el colgante. Y aquí la tenéis, la verdad es que está muy chula, este acabado en negro mate queda muy bien, muy distinta a la Go 3 original, otro estilo totalmente, y más cuando la metemos en el estuche. Además, los laterales de la cámara son más rugosos, apenas se aprecia en el vídeo, pero al tacto se nota bastante, para que no se te resbale, buena y sencilla mejora. Al igual que su hermana, un tamaño ultra compacto, la cámara más pequeña que he probado hasta ahora, aunque ha ido subiendo de peso y dimensiones respecto a las generaciones anteriores, como ya os conté en la review de la Go 3 más completa que os dejo por aquí arriba. Te la puedes meter en cualquier bolsillo del pantalón, así como montarla en el estuche y sin problemas te la puedes guardar en una chaqueta o en el abrigo, algo que otras cámaras del sector pues no pueden decir. Porque además la puedes poner en cualquier lugar, en tu bici, en un rincón oculto y, como no, otra de las razones es su agarre magnético. Sí, puedes pegar esta cámara a cualquier superficie metálica en un momentito y darle a grabar. Pero sobre todo a mí me gusta mucho llevarla con el colgante magnético en mi pecho y más con este color negro, que pasa totalmente desapercibida, no llama nada la atención, incluso en centros comerciales con mucha gente. Pero si quieres sacar el máximo rendimiento tienes que montarla sobre el estuche Action Pod, que la convierte automáticamente en algo así más parecido a una Action Cam, con pantalla táctil abatible donde puedes configurar todos los modos y que además cuenta con un agarre magnético súper potente a la propia cámara y que incluso cuesta a veces sacarla. También vas a poder usarla como control remoto. Y es que la calidad de la imagen es sorprendentemente potente para lo pequeña que es esta cámara. No vamos a tener vídeo 4K, pero llegas hasta vídeo 2,7K a 30 frames por segundo que en condiciones de buena luz no se queda nada atrás frente a la GoPro 11, como te enseñé en esta espectacular comparativa que te dejo aquí arriba. De hecho, para mucha gente grabar a menor resolución, 2,7K o 1440p es más cómodo para editar y además los vídeos pesan mucho menos, perfecto para trabajar desde tu smartphone en horizontal o en vertical. Y es que cuentas con el modo Free Frame, ya sabes, ese vídeo que almacena todo lo que la cámara ve y luego puedes jugar en la aplicación o en el Insta360 Studio. Vas a poder elegir el formato de imagen entre vertical, cuadrado u horizontal, jugar incluso con la orientación o el ángulo de la cámara y ajustar la estabilización, entre otras muchas opciones. Te dejo por aquí arriba mi guía más completa de la aplicación de Insta360 para que le eches un vistacito. Y ya que te he hablado de la estabilización, sabes que Insta360 está muy enfocada en eso y cuenta con varios modos para este modo. Vas a tener en el vídeo normal el modo apagado, estándar, alta o máxima. Ojo, te recorto bastante el campo de visión. Y en el modo Free Frame cuentas con la estabilización más potente, el Flow State, que consigue unos resultados brutales. Pero eso sí, tienes que pasar por la aplicación primero, ¿ok? Si quieres ver muchas más pruebas de esta cámara frente a otros modelos de gama alta del sector, como la GoPro 12 o la Insta360 X3, te dejo por aquí arriba una comparativa enfrentando 4 modelos. Brutal. Y además, como habréis visto en los vídeos, la verdad es que la calidad de los micrófonos no está nada mal. Algo más alejada, digamos aproximadamente 1 metro, 1,20 m más o menos, con el trípode convertible nuevo que ha sacado Insta360 para el lanzamiento tanto de la Insta360 Ace Pro como de esta nueva Insta360 Go 3 en acabado black. Pues ahora estamos grabando con la Go 3 a una distancia aproximada de 1 metro
Y la única diferencia que podemos ver aquí, o que podemos probar aquí a escuchar, es que no tengo la Go 3 metida en el estuche. Así que los micrófonos están más expuestos, especialmente el micrófono de la parte superior, que nos va a permitir capturar. Ya estoy haciendo una prueba 1440p, modo free frame, 30 frames por segundo, con la cámara a una distancia aproximada de unos 30 centímetros para que escuchéis el sonido. Únicamente contamos con 2 micrófonos, frente a los 4 que puede tener, por ejemplo, la Ace Pro. Uno frontal y otro en la parte superior. Pero para hacer videoblog de la manera más cómoda y sobre todo compacta, esta cámara es un producto muy a tener en cuenta. Es lo que siempre os comento en todas las reviews. Puedes comprarte la mejor cámara, con más megapíxeles, más pantalla o con más batería. Pero al final, si no la usas porque es muy grande, porque pesa mucho o porque te resulta incómoda, se va a quedar metida en un cajón. Piensa si te compensa comprar un modelo más grande o uno compacto que puedes llevar a todos los lados y hacer esos planos en primera persona, tanto andando o montando en bici, que quedan muy chulos y sobre todo muy reales. Por otro lado, y como sabrás de sobra me imagino, esta cámara es resistente hasta los 5 metros sin carcasa. Sí, la puedes meter en el agua como hice yo en esta prueba sin ningún miedo. Pero ojo, solo la cámara, la parte pequeña. El estuche no es sumergible, únicamente a salpicaduras ligeras. Y como no me quería dejar las funciones avanzadas. Y es que a pesar de que no estamos hablando de una cámara de acción, digamos, al uso, tienes todas las funciones extra que necesites. Timelapse, time shift, pregrabación, grabación programada para no tener que madrugar a hacer ese timelapse del amanecer, una estabilización Horizon Lock 360 grados. Buah, la verdad es que podría seguir así un buen rato. Y lo último son los precios, claro. La tienes a la venta en la tienda de Insta360 o en Amazon en 2 versiones de 64 y 128 GB por un precio de 449 o 479. Yo tengo la de 64 GB en blanco y me sobra. Recuerda que con mis enlaces ahora mismo te llevas un estuche para tu Go 3 de regalo y una camiseta de Insta360. Si te gusta más en blanco, la tienes en oferta por Navidad a 426,99. En resumen, si quieres o necesitas una cámara compacta, para mí la mejor ahora mismo, y encima, si no te gustaba en blanco o quieres que sea menos llamativa, aquí la tienes. Te dejo con un par de vídeos sobre esta cámara y nos vemos en el siguiente.